Muy buenas familia. Cada vez se está viendo más y más una corriente que defiende básicamente que a la hora de ganar masa muscular e hipertrofia lo más importante es un volumen de entreno alto. Es decir, dar a nuestros músculos un número de series alto, 15, 20 series, incluso más, todas las que puedas. Digamos que priorizar este aislamiento del músculo y centrarnos en hacer mucho volumen de series e incluso ejercicios. ¿Qué problema tiene esto? El problema de esto es que este enfoque puede tener sentido. Al final yo creo que casi cualquier enfoque puede funcionar. Siempre que demos un estímulo diferente al cuerpo, pues el cuerpo va a responder a este muchas veces mejorando. Pero el principal problema es tener un enfoque a más largo plazo. Si tenemos una pirámide de importancia a la hora de entrenar, de qué cosas son más importantes, tenemos pues el número de series, que es el volumen de la rutina total, tenemos, bueno, serían series y repeticiones en este caso, tenemos también la intensidad, tenemos también la frecuencia de entrenamiento, hay diferentes factores, ¿no? Pero ¿qué debería de estar todavía más en la pirámide de esta base de entrenamiento? Debería de ser la planificación a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que esto es muy difícil de estudiar a un nivel más científico. Esto es más experimental. Esto es más de esos entrenadores que tienen mucha experiencia de años entrenando a sus atletas. Es lo que se usa también en otras disciplinas, como podemos ver, por ejemplo, los levantadores de peso olímpico. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy difícil de estudiar porque tú no puedes tener una persona que durante un macrociclo de 1 o 2 años tú puedas controlar cada uno de sus factores a un nivel más clínico, tanto de lo que ha comido todo ese tiempo, de lo que ha hecho o dejado de hacer en su vida fuera del gimnasio. Entonces hay tantos factores que esto es, podríamos decir, imposible de estudiar a un nivel más científico. Entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista de la experiencia? Tenemos que lo más importante efectivamente en este caso cuando vemos atletas topes que programan a un más largo plazo. Total, vamos a enfocarnos en lo que es el tema de este vídeo. El volumen de entreno chorra. Hablamos con volumen de entreno chorra el tipo de volumen de entreno que no es efectivo. Es un tipo de volumen de entreno con el que más bien estamos perdiendo tiempo. La cosa es, si tú coges a una persona principiante que no sabe moverse, porque muchas veces tenemos el problema de que mucha gente todavía no sabe ni moverse, tú coges a una persona sedentaria y la pones a hacer un alto volumen sobre ejercicios que no están ejecutados de la manera más óptima o que esta persona no conoce lo que es la intensidad y esta persona no te va a sacar apenas resultados. Por supuesto que podrá tolerar altos volúmenes de entrenamiento, muchas series, pero esto no es bueno. Esto solamente nos está indicando una cosa, y es que esta persona no es capaz de expresar intensidad. Si nos vamos a la literatura científica, vemos que algo muy interesante, o sea, las series más importantes son aquellas que llegan a las últimas 4 repeticiones antes de llegar al fallo. Pero si tú tienes una persona que no es capaz de expresar intensidad, quizás esta persona lo que ella cree que está haciendo series al fallo, realmente está muy lejos de llegar al fallo. Y por esto, quizás de 20 series de volumen, está sacando un volumen efectivo de 8 series. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué deberíamos hacer con una persona que no es capaz de expresar intensidad, que será prácticamente, yo te diría, la gran mayoría de las personas que vemos en el gimnasio y fuera del gimnasio también? Será, si a ti te llega, si tú eres una persona que ahora te has puesto a entrenar y que esto, digamos, es algo nuevo en ti, no eres una persona que tiene un background de deportes explosivos, lo más seguro es que primero que nada tienes que aprender a moverte. Tienes que aprender a hacer ejercicios básicos como una buena sentadilla, bien realizada, con un control muscular sobre todo tu cuerpo. Tienes que aprender a hacer también un movimiento de levantar, como puede ser el peso muerto, y luego tienes que aprender un movimiento como el press de banca de empuje o incluso unos fondos bien realizados, y tienes que aprender todos los pequeños matices que hay en estos ejercicios
a través de que tu rutina también incluya ejercicios de movilidad, ya que mucha gente suele tener cifosis por sus hombros adelantados y suelen tener todo tipo de problemas ya de por sí estructurales. Tu rutina tiene que incluir también, pues además de ejercicios de movilidad, también pues ejercicios de estabilización, tipo planks, aprender básicamente a estabilizar nuestro core, a tener posiciones en las que tengamos un buen control muscular y estabilizado de todo nuestro cuerpo. Y luego también esto sobre todo se dará pues en empujes de piernas, pues eso, en ejercicios de empuje de pierna. Tenemos que aprender a estabilizar nuestro core y tenemos que mejorar nuestra movilidad. Entonces, ¿es importante trabajar con volúmenes más y más altos de entreno? ¿Esto nos va a llevar a más hipertrofia? Pues claro que sí. Cualquier tipo de mejora, ya sea en el volumen o ya sea en la fuerza, nos va a dar más hipertrofia, pero ¿sobre qué persona estamos hablando? Es decir, si tenemos a una persona ya con unas técnicas muy bien dominadas, que sabe expresar intensidad, que ya ha trabajado anteriormente ejercicios básicos como una sentadilla, un press de banca, un press militar, y ha sabido sacar todo de sí, haciendo incluso rutinas con volúmenes más bajos de entreno, con las que ha buscado exprimir esa intensidad, saber darlo todo sobre circunstancias más o menos puteadas, pues entonces esa persona ya sí que va a buscar incluso pues intensificar más su entreno y también ser capaz de hacer más volumen de entreno. Pero el volumen de entreno tiene que ser al final el necesario. Quiero decir, si tú puedes mantener, siendo ya una persona que puede meter mucha intensidad al entreno, si tú puedes mantener esa intensidad alta durante, yo qué sé, 12 series, no hay una razón por la que tendrías que buscar 15 o 20 series. Si se dará en el futuro, eso está genial y esa será la progresión que irás haciendo. Eso sobre todo ocurrirá en un atleta intermedio, buscar intensificar más y cargar más volumen de entreno. Entonces, la cosa es, la mayoría de vosotros seguramente todavía estaréis en esa fase en que no sois capaces de meter una intensidad alta en ejercicios básicos y no sois capaces de mantener una técnica correcta, una activación muscular correcta, porque con una técnica mala no vamos a trabajar la musculatura que deseamos y seguramente nos estancaremos. Entonces, si no sois capaces todavía de moveros con eficiencia, entonces, ¿cómo va? Si no somos capaces de hacer un peso muerto en el que durante la ejecución, durante la fase concéntrica, o sea, el levantamiento del peso muerto, la espalda está clavada en el sitio, con un peso bastante interesante para nosotros. Y si no somos capaces de mantener esa espalda clavada, ese buen empuje del suelo, ¿cómo vamos a hacer un remo de una manera eficaz? ¿O cómo vamos a hacer, por ejemplo, una prensa dándolo todo de verdad si no somos capaces de conocer cómo es un buen empuje del suelo, cómo es esa sensación de la planta del pie empujando el suelo, cómo es tener incluso un buen nivel de movilidad de cadera para tener un rango de ejecución grande? Y no solo eso, además de tener un buen rango, un buen ROM, también que seamos eficientes en ese empuje de los pies y la cadera contra el asiento, por así decirlo. Total, hay muchos factores y es muy importante aprender a movernos. Esto es algo que yo he visto cuando he tenido clientes con buenas genéticas. Se suele dar la casualidad de que son personas que ya de por sí saben moverse. Los pones a hacer una sentadilla y te la hacen bien, o un peso muerto y te lo hacen bien, porque ellos ya están de manera natural predispuestos a moverse correctamente. Entonces es como lo del huevo y la gallina. ¿Qué viene antes? Aprender a moverse bien y luego eso se refleja en tu cuerpo, en unos mejores resultados. O tienes un cuerpo genéticamente desarrollado o a nivel de sistema nervioso estás por encima de la media y entonces tienes buenos movimientos. Pues no sé qué vendrá antes, pero una cosa está clara. Si no sabes moverte, vas muy capado a la hora o capada de desarrollar hipertrofia y fuerza, que son los pilares fundamentales de desarrollar un cuerpo saludable, estético y longevo, y poder seguir aumentando fuerza hasta el resto de nuestras vidas.
con un mínimo riesgo de lesión. Entonces volvemos a lo fundamental de la historia. Si eres principiante, enfócate en aprender a moverte. Luego enfócate en que esos movimientos bien hechos los puedas llevar a intensidades más y más altas, técnicas de intensidad incluso para putearte más y más y más y ver hasta dónde puedes llegar. Luego, cuando pasemos a una fase más de intermedio, será cuando ya podemos dominar estas técnicas, podemos meterles intensidad, cargamos ya unos ciertos números interesantes de peso a nivel de fuerza. El siguiente paso va a ser buscar intensificar más y cargar más volumen. Y lo que verás también es que a lo mejor metiendo 3-4 series pesadas de sentadilla, luego le metes unas otras 3-4 series de prensa y tus piernas ya están a reventar, porque eres muy eficiente a la hora de entrenar y esto también te ahorra tiempo. Y luego, cuando ya uno se vuelve avanzado, pues la fórmula sigue. Es como que el resto de tu carrera ya será seguir buscando, pulir pequeñas cosas en tus movimientos para que sean más eficientes, ser capaces de cargar más y más peso, expresar más y más intensidad y meter más y más volumen. O sea, seguir progresando en estas variables. Y eso es lo más importante. Primero aprende a moverte, es lo más fundamental, y luego ya vendrá cosas más secundarias como el volumen de entreno, que al final es solo uno de los factores. Y cuando haremos una planificación a largo plazo, pues habrán fases con volúmenes de entreno más altos donde buscaremos un pico de volumen de entreno y tendremos fases más de puro estilo powerlifter de fuerza y de buscar volvernos todavía más eficientes a nivel neuronal, a nivel de sistema nervioso y cargar nuevas marcas que nunca antes hayamos sido capaces de cargar a muy bajas repeticiones. Entonces, pulamos los básicos y luego ya vendrá el resto. Nos vemos en futuros vídeos y si queréis más contenido como este, suscribiros.